Hola chicos, buenos días. Vamos a hacer una pequeña revisión de algunos conceptos que que les están generando alguna dificultad en su comprensión de acuerdo a la guía de estudio número 2 que se ha enviado. Entonces vamos a ver lo relacionado con el equilibrio térmico y la manera como se realiza la transferencia de calor. Para eso vamos a tener en cuenta de manera inicial, debemos recordar que la temperatura no cumple o no tiene la propiedad de que sea aditiva, es decir, que no se suman. Cuando tenemos dos cuerpos con una temperatura que se juntan o que se aproximan o que se ubican en el mismo sistema y tienen diferentes temperaturas, esas temperaturas no se van a sumar. Es decir, yo tengo dos cuerpos, uno con una temperatura de 20 grados centígrados, el otro a 30 grados centígrados, los pongo en el mismo sistema, suponga usted un recipiente para no irnos tan lejos. La temperatura definitiva, la temperatura total de ese sistema no va a ser 50 grados centígrados porque no va a cumplir, no cumple que es aditiva, es decir, no se adiciona, no se suma la temperatura de los dos cuerpos. Ahí es donde entra a jugar el término de equilibrio térmico. El equilibrio térmico consiste en que se genera un equilibrio de la temperatura que tienen en este caso los dos cuerpos. ¿Cómo se genera ese equilibrio? Transfiriendo de un cuerpo al otro. Entonces, por eso allí también está el término de transferencia de calor. El equilibrio térmico lo que hace es que esos dos cuerpos al juntarse lleguen a una temperatura promedio, una temperatura media. ¿Y cómo se logra eso? Transfiriéndole los excesos de temperatura del más caliente hacia el más frío. Entonces, bien, al generarse esa transferencia de calor de lo más caliente al más frío, del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura, entonces en nuestro esquema la transferencia se realizaría desde el cuerpo que tiene 30 grados centígrados hacia el de 20 grados centígrados. ¿Y hasta dónde creen ustedes que se genera esa transferencia? Ojo que estamos hablando de temperatura media, de temperatura promedio, estamos hablando de dos cuerpos. Entonces, ¿cómo creen que quedaría ese valor de la temperatura definitiva? Allí está. Entonces, al final de ese proceso de transferencia de calor, esa temperatura, ese exceso que tenía el cuerpo número 2, es transferido hasta cierta parte del cuerpo número 1. Matemáticamente, pues lo hacemos sumando las temperaturas de los dos cuerpos y dividiéndolo entre el número de cuerpos. Eso es lo que se llama equilibrio térmico. Ahora bien, miremos un ejemplo para que identifiquemos cómo es ese proceso de transferencia. Tenemos esos tres cuerpos a diferentes temperaturas que están cerca. Entonces, identificamos de manera inicial cuál es el cuerpo de mayor temperatura. Para este caso es el T1 con 30 grados centígrados. Luego le sigue en orden de valor de temperatura, de mayor a menor, el que tiene la temperatura 3 de 15 grados. Y por último es el de temperatura 2. De manera ideal, las transferencias entonces se harían de dónde a dónde. Recordemos, del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Inicialmente, entonces podemos decir que el cuerpo número 1 podría transferirle al cuerpo 3 y al cuerpo 2, tal como lo indican las flechas. Pero como el cuerpo 3 también tiene mayor temperatura que el cuerpo 2, él también le puede transferir de su exceso de temperatura a el cuerpo 2. El cuerpo 2 le transferiría, cumpliendo este principio, ¿transferiría? No, no lo haría. ¿Por qué? Porque él es el cuerpo de menor temperatura. Recibiría, sería receptor. Ojo que estoy diciendo que este sería como el diagrama de transferencia en condiciones ideales. Recordemos además, pues que a mayor temperatura, mayor entropía, mayor desorden molecular. ¿Y qué quiere decir esto? Sabemos que por principio los cuerpos tienden a estar en su menor estado de entropía, es decir, en su menor desorden. Como si estamos a mayor temperatura, hay más desorden, entonces ellos tienden a
equilibrarse, es decir, a disminuir su temperatura para bajar su desorden. Les voy a dejar proponiendo un ejercicio que quiero que me lo envíen, lo adjunten, porque allí vamos a aplicar una cosita más relacionada con las conversiones de temperatura que ustedes tienen en su guía y mirando pues que apliquen un diagrama para que puedan hacer el diagrama de manera correcta. Es muy sencillo. El ejercicio es el siguiente. Entonces, por favor, me gustaría que ustedes me hagan llegar la solución de cómo sería el diagrama de transferencia de calor. Ojo que por allí hay algo que ustedes tienen que hacer antes de empezar a trazar. Quedo muy pendiente a sus respuestas, a sus dudas, a sus inquietudes. Chicos, un abrazo, que estén muy bien.